trabajo con una colega que también participó en la generación de esta presentación, que es Florencia Castro. Por eso está indicada aquí en el título. Y lo primero que me gustaría mencionar es que hoy en día, por la gran movilidad humana, cada vez nos encontramos más con situaciones que no pueden resolverse a través de un solo sistema de protección, a través de un solo sistema jurídico. Cada vez más encontramos situaciones donde hay un papá en un país, una mamá en otro país, y puede haber disputas de guarda o custodia, visitas, temas de restitución. Y para ser eficaces en esta protección de esta familia, que podríamos llamar familia internacional, porque tiene conexiones con más de un país, necesitamos que los países vinculados trabajen de forma armónica, coordinada, ¿no? Y ahí en el slide veíamos, ustedes podrán ver, las limitaciones, ¿no?, que tienen los sistemas judiciales y de protección cuando quieren abordar estos casos internacionales en forma autónoma o individual, sin pensar en el apoyo que pueden recibir de la otra jurisdicción. Porque la primera pregunta que les surge es, si la mamá está en este país y el papá está en el otro, ¿cuál es la competencia? ¿Es de este país o es del otro país? Problemas de competencia. Después, ley aplicable. Si la familia vivía en Argentina y se mudó a Ecuador, ¿qué ley tengo que aplicar? ¿La ley de Ecuador o la ley argentina? Si tengo que obtener pruebas, ¿cómo hago para obtener pruebas si lo que se está alegando en este expediente ocurrió en otro país? Si tengo que notificar a una parte que está en otro país, si tengo que tomar una medida de protección respecto a una persona que está en el otro país, y si dicto una sentencia y tengo que reconocer su valor en el otro país para que sea efectiva, ¿cómo hago? ¿Cómo aseguro la defensa de las partes? ¿Cómo eventualmente cubro una atención profesional, psicosocial a este grupo familiar que está en dos países? Y de nuevo, no estoy hablando ya de casos excepcionales, raros. Imagínense la cantidad de extranjeros que hoy están viviendo en Ecuador y la cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas que viven en el extranjero. Así que solamente con tener esa dimensión de la cantidad de ecuatorianos en el extranjero y la cantidad de extranjeros en el Ecuador, podemos imaginar la cantidad de casos de familia, de protección de niños que van a tener algunos de estos elementos. ¿Y cuál es la solución? Bueno, la solución es que los países trabajen coordinadamente. Y para eso, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, que es el organismo que yo represento, generó varios convenios para distintas situaciones. Hoy vamos a hablar especialmente del convenio de 1980 sobre sustracción internacional de niños. Ya comenzaron ayer a hablar de este convenio. El Ecuador también es parte del convenio de adopción internacional de 1993, con otro esquema de cooperación. También es parte del convenio de 1996 sobre protección de niños, y hoy vamos a hablar porque tiene un vínculo directo con el tema de visitas y la operación del convenio de 1980. Y Ecuador también recientemente se hizo parte, hace muy poco, del convenio de 2007 sobre cobro internacional de alimentos, que seguramente también es bueno que los defensores y defensoras lo conozcan, porque probablemente en muchos casos ustedes podrán apoyarse en este instrumento para facilitar el cobro de alimentos o pensión alimentaria en el extranjero. Estos 4 instrumentos que están en vigor en el Ecuador tienen una particularidad, que es el esquema de cooperación internacional, administrativa y judicial. Estos instrumentos lo que han hecho es establecer de qué manera coordinada, complementaria, las autoridades administrativas y judiciales de los dos países involucrados pueden interactuar. El primer ámbito de cooperación es el administrativo y es el que se canaliza a través de las autoridades centrales, que todos estos instrumentos obligan a que el Estado parte
designe. Esta autoridad central va a ser una oficina en el Poder Ejecutivo, cualquiera que se decida designar, que va a encargarse de esta cooperación administrativa. Pero esa cooperación administrativa luego va a llegar al ámbito judicial, en el caso del Ecuador a través de la Defensoría. Así que este vínculo entre la autoridad administrativa, la Defensoría y los jueces tiene que ser fluido, tiene que ser eficaz para que realmente estos casos de vulnerabilidad de niños y niñas se atiendan con la premura y con la eficacia necesaria. Para eso, además de estas autoridades centrales que nosotros procuramos que trabajen en red y que la autoridad central de un país coopere con la autoridad central de otro país, también se ha desarrollado una red de jueces que también son designados en cada país para que puedan interactuar en forma directa y contribuyan también a la resolución de estos casos con intercambios de información, ya en este caso directamente a través de jueces. Cabe mencionar que en este momento en Ecuador hay un vacío porque el juez de la red que trabajó durante muchos años como contacto para Ecuador, el juez Arturo Márquez, se jubiló y se está esperando una nueva o nuevas designaciones por parte del Consejo de la Magistratura. Ojalá se produzcan a la máxima brevedad porque tienen un rol muy importante que jugar. Y además de los jueces de la red que acabo de mencionar, de las autoridades centrales, por supuesto tenemos la judicatura, tenemos el sistema judicial con sus jueces, con sus secretarios, con sus defensores, con sus psicólogos, con sus mediadores. Todo el sistema judicial de un país tiene que estar contribuyendo con el otro sistema judicial del país involucrado en este caso internacional. Y por supuesto también los organismos de protección de infancia que también eventualmente puedan llegar a tener competencia en estos casos internacionales. Pero de nuevo, estamos hablando de estructuras de cooperación y es bueno que lo tengamos en cuenta desde el momento uno que abordamos estos casos, porque no estamos solos. En el otro país, del otro lado de la frontera, hay también jueces, hay psicólogos, hay defensores, hay autoridades centrales, hay jueces de la red y todos tienen que trabajar de nuevo para un mismo caso. Y ese es el desafío. La ventaja, porque son muchas manos, pero el desafío, porque muchas manos en un plato a veces no trabajan de una forma coordinada. Y eso es lo que se procura hacer con estos instrumentos. La otra arista que me gustaría también tener en cuenta desde el momento uno es que estamos trabajando sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y que estas situaciones de sustracción o de derecho transfronterizo tienen un impacto directo sobre el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones internacionales de los países respecto a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Y si pensamos en situaciones de sustracción internacional o de contacto internacional o transfronterizo, vamos a ver varios artículos que entran en juego. Por supuesto, el artículo 3 del interés superior, el artículo 11 del derecho a no ser sustraídos, muy expreso en la Convención, el derecho a no ser separado de sus padres, el derecho a un acceso a la justicia. Recordemos que cuando los padres no se ponen de acuerdo, ya sea en el lugar donde van a vivir los niños, o ya sea en la forma de contacto que va a tener el padre o la madre no conviviente, tendrán que ir a un juez. O sea, la idea es que no resuelvan los conflictos por la fuerza, sino que vayan a un juez y que este juez, con toda la prueba a su disposición de una forma informada, tome en el mejor interés del niño la decisión más ajustada. Estos artículos que están citados aquí en la Convención de los Derechos del Niño generan de nuevo responsabilidad internacional y se materializan a través de una aplicación efectiva de estos mecanismos, porque si estos mecanismos no los aplicamos bien, en alguna manera estamos incumpliendo con estos compromisos internacionales y por encima de todo no estamos protegiendo a los niños, niñas y a la familia que necesita nuestra protección.
Empezando a hacer un poquito de zoom, lo primero que se nos ocurre es, bueno, cuando pensamos en sustracción de niños o cuando pensamos en contacto transfronterizo, tenemos que pensar en el interés superior del niño, como en cualquier caso de familia y niñez. Claro, el interés superior del niño podemos decir que el artículo 3 lo habla de manera muy general. Hay una opinión general del Comité de los Derechos del Niño que nos va a dar pautas, pero lo primero que tenemos que acordar, espero, es que ese interés superior del niño tiene que analizarse en el contexto específico del caso que tenemos entre manos. Y no va a ser lo mismo determinar el interés superior del niño en un caso de guarda o custodia que en un caso de restitución, que en un caso de visitas. Entonces, ¿cómo ahora ya pensando en el convenio de sustracción de 1980, este interés superior general lo bajamos para poder aplicarlo a las particularidades del caso? Y se ha hecho ese ejercicio y hay instrumentos internacionales, la ley modelo interamericana, el anexo sobre sustracción de niños del protocolo iberoamericano, que han definido o han fijado pautas para interpretar el interés superior del niño en casos de sustracción internacional de niños y vamos a ver al mirar esta imagen que también impactan en casos de contacto transfronterizo. ¿Qué nos dicen estas pautas? Que el niño, el interés superior del niño requiere la protección ante la sustracción, o sea, el niño tiene derecho a no ser sustraído. El niño tiene derecho a que cualquier disputa sobre su guarda, custodia o visitas sea resuelta por el juez con competencia, que es en principio el juez de la residencia habitual de este niño o niña. También dentro del interés superior del niño está el mantener contacto fluido con sus padres. Salvo situaciones excepcionales, hace al interés superior del niño tener contacto fluido con ambos progenitores y de ahí la importancia de garantizar este contacto fluido cuando por alguna razón alguno de los progenitores lo impide. Y no menor, hace al interés superior del niño que esta disputa sobre sustracción o sobre visitas se resuelva rápido, porque los tiempos de los niños y las niñas no soportan años de trámite. Le podemos generar mucho más daño, inclusive, a niños y niñas y familias si los mantenemos en esta situación de incertidumbre y de disputa judicial por meses y años y no le damos una resolución adecuada. El convenio de 1980, que siempre lo asociamos con la sustracción internacional de niños y que tiene como finalidad la restitución de los niños y niñas sustraídos, también tiene como finalidad respetar los derechos de custodia y visitas de estos niños y niñas. Así que dentro de la finalidad del convenio también está lo que vamos a ver hoy, que es cómo protegemos el derecho de visita o contacto. Ay, bueno, esto tiene un audio que no debería tener. Bueno, son 103 países hoy los que son parte de este convenio. Y es importante que nos concienticemos que hay 103 sistemas judiciales que tienen de nuevo sus defensores, sus jueces, sus psicólogos, que todos tienen que leer el convenio de forma armónica y aplicarlo de forma uniforme, y que tenemos que tratar de colaborar con cualquiera de estos países y no darle una interpretación meramente local. Por ejemplo, derecho de contacto no lo voy a interpretar como qué quiere decir contacto en mi código de fondo, en mi país, sino qué quiere decir contacto para este convenio, qué quiere decir custodia para este convenio. Recordemos este desafío de interpretar los instrumentos internacionales con una visión internacional de los términos jurídicos. Este convenio de 1980 perdón, pensé que había una cuestión en el chat, pero no era para mí.
tiene algunos presupuestos. Primero, por supuesto, que rechaza las sustracciones, los traslados ilícitos, y que el principio es la restitución inmediata. Pero, como les venía diciendo, uno de los presupuestos es que todos los países, los 103 países que forman parte, son una sola comunidad jurídica internacional. ¿Y cómo dividimos las responsabilidades entre los distintos países? Bueno, con cuestiones de competencia. Y hay una premisa que es los casos de familia internacional tienen que ser resueltos por las autoridades que tienen, donde tiene residencia habitual el niño o niña objeto de protección. Entonces, ya tenemos una forma de entre los 103 países dividir las responsabilidades. Ya vamos a reconocer que son las autoridades de la residencia habitual del niño o niña o adolescente las que van a leer su mejor interés, las que van a tomar las decisiones sobre las cuestiones de fondo, que son visitas, reubicación en otro país, guarda o custodia. Los convenios de restitución, tanto el de La Haya de 1980 como la Interamericana de 1989, ambos vigentes en el Ecuador, tienen artículos 21, casualmente el mismo número de artículos, los dos instrumentos, que hablan del derecho de contacto internacional. Y son bastante escuetos, y prácticamente lo que van a hacer estos dos artículos es indicarnos que un pedido de visitas internacionales debería tramitarse de la misma manera que un pedido de restitución internacional. Y nos remite a todo el articulado de cada uno de estos convenios para aplicarlo también a los casos de custodia internacional. Entonces, por ejemplo, las autoridades centrales tienen que prestar cooperación en los casos de restitución, también tienen que prestar cooperación en los casos de visitas. Y en principio, los procedimientos que se apliquen, los procedimientos jurídicos que se apliquen a los procesos de restitución, también serían aplicables a los procedimientos de visitas. Y no nos dicen más que esto, los instrumentos. Son escuetos, pocos artículos, se ocuparon más de desarrollar toda la parte de sustracción y la de las visitas de alguna manera quedó en forma casi residual en estos instrumentos. Y eso ha generado algunos problemas y desafíos, porque no siempre los distintos países llenan estos vacíos de la misma manera. Y ahí es donde tenemos que empezar a buscar armonía en lo que nosotros llamamos instrumentos coadyuvantes con el propio texto del convenio. El convenio, la Conferencia de La Haya desarrolla instrumentos no vinculantes, pero de referencia casi obligada, diría, para los operadores, como son guías de buenas prácticas y las conclusiones y recomendaciones de las comisiones especiales. ¿Qué son las conclusiones y recomendaciones de las comisiones especiales? Son el resultado de las reuniones que se hacen más o menos cada 5 o 6 años de todos los operadores del sistema de los 103 países y dicen, por ejemplo, que en el caso de visitas no es necesario que haya una sustracción previa para poder iniciar un pedido de visitas. Estoy dando un ejemplo concreto de algo que se planteaba. Algunos países exigían que hubiera una sustracción previa para poder usar el convenio para pedir visitas internacionales y otros no. Entonces, esto se llevó a estos foros que nosotros llamamos comisiones especiales y se acordó y se concluyó por escrito la recomendación a todos los estados que no exijan como requisito para pedir visitas la existencia de una sustracción o un pedido de restitución previo. Entonces, si tuviéramos que resumir el mensaje que nos dejan estos dos instrumentos, el de La Haya y el Interamericano, en sus artículos de visita, diríamos que usar los mismos canales para visitas que para sustracción y que las autoridades centrales deberían asumir las mismas responsabilidades. También ya tenemos consenso internacional en que el convenio de 1996 es complementario en la parte de visitas y además de sustracción, pero hoy vamos a hablar de visitas, al convenio de 1980, me animaría a decir también al de 1989, y en unos minutos vamos a hablar específicamente de esta complementariedad del convenio del 96 y el convenio del 80. Y ya advierto que hay una guía de buenas prácticas que está
en español, accesible a todo, al público, en nuestro sitio web. Así que ustedes haciendo doble clic en la parte del convenio de 1980, que van a tener una sección especializada, y van a poder abrir con un doble clic simplemente la guía de buenas prácticas sobre contacto transfronterizo, que desarrolla muy en detalle recomendaciones prácticas para operar el instrumento en estos casos. Entrando ahora ya sí, ¿no? Ya de lo general a lo específico. Ahora sí nos metemos en los temas de visita internacional. Y me gustaría hacer una primera separación de situaciones entre las visitas que uno puede solicitar conjuntamente con un pedido de restitución en trámite, de las visitas que una persona puede requerir en forma totalmente independiente de un pedido de restitución. Esos artículos 21 que nosotros citábamos en el convenio de 1980 y 1989 permiten tener un canal autónomo para los pedidos de visitas, de nuevo, totalmente independiente a un pedido de restitución. Esos serían los casos de visitas, de nuevo, autónomos. Sin embargo, en muchos casos de restitución internacional, una de las primeras medidas que puede pedir el actor es que se le restablezca el derecho de contacto, que normalmente se corta, se interrumpe en las situaciones de sustracción. Entonces, en este slide vemos que ya este tema se discutió, el tema de las visitas provisionales o provisorias, en el marco de un caso de sustracción. Y se acordó, y estoy citando la conclusión y recomendación de la reunión de 2017, en la parte izquierda de la pantalla, que de conformidad con el interés superior del niño, la interrupción de las visitas y el contacto entre el niño y el padre privado del niño, o sea, quien pide la restitución, debe evitarse, minimizarse, rectificarse. Y es una recomendación que, ni bien se comienza un pedido de restitución, un proceso, se procure de la forma más rápida restablecer el contacto, aunque sea de manera virtual a distancia. Pero eso seguramente va a facilitar que el convenio no siga escalando y bajar la ansiedad y la contención de alguna manera afectiva del niño y bajar la ansiedad de quien no está en ese momento conviviendo con el niño. Así que es algo para tener en cuenta a ustedes que les toca siempre iniciar los casos de restitución, en qué forma pueden lograr que se restablezca este contacto de la forma más rápida, más allá de que el trámite de restitución continúe. Paréntesis, ¿no? Situación 1. Contacto en el marco de la restitución. Ahora vamos a la otra situación. Artículo 21, no hay ninguna sustracción, pero nos podemos encontrar con la siguiente variante. El progenitor que vive en Argentina, vamos a hacer, yo soy un papá argentino, y mi mujer que viajó a Ecuador o es ecuatoriana, y yo autoricé a que viajara a Ecuador y estamos separados, me impide el contacto. Acá podría haber dos situaciones. Nunca tratamos el tema de las visitas antes, entonces yo lo que voy a necesitar es que se fije un régimen de contacto o de relacionamiento en el Ecuador. Entonces yo puedo usar el artículo 21, llenar el formulario y solicito que se me fije un régimen de contacto donde seguramente lo que yo voy a pedir es que ese niño o niña venga a la Argentina a visitarme. En ese caso, ustedes llevarán seguramente el caso a la justicia ecuatoriana y tendrán que decidir de qué manera esto se produce. Y mi mujer, la madre del niño o niña, podrá oponerse o no oponerse a ese pedido. También podría darse el caso que antes de que la madre de mi hijo viajara al Ecuador, hubiera acordado en Argentina un régimen de visitas ante un juez o ante un mediador, y yo tuviera una decisión de visitas que estableciera que una vez por año, en su receso escolar, el niño o la niña viniera a la Argentina. Pero
La mamá, por distintas razones, puede decir, no, yo no autorizo ese viaje. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en el pedido de restitución por el artículo 21, acompaño la sentencia o el acuerdo con validez de sentencia para pedirle a las autoridades ecuatorianas que exijan el cumplimiento de este régimen de visitas que no se está cumpliendo. Así que dos situaciones. Existe ya un régimen de visitas fijado por autoridades del país extranjero y lo que estamos pidiendo es que se reconozca y se ejecute esa decisión y puede usar el artículo 21. O la otra situación, no había ningún pedido y yo lo que estoy yendo a pedirles a las autoridades ecuatorianas es que fijen un pedido de restitución. De nuevo, hay consenso en que no hace falta que existiera una restitución, perdón, un pedido de sustracción previo. Y entonces acá nos encontramos con el mismo proceso que ustedes vieron el día de ayer. ¿Cómo es un proceso en el marco del convenio de 1980? Bueno, hay un formulario administrativo que llena el peticionante, que no necesita un abogado, que no necesita ninguna formalidad, la autoridad central inclusive se lo puede enviar por correo electrónico, lo completa y así inicia el caso. Puede darse la situación de que no esté localizado el niño o la niña y lo primero que va a hacer el país requerido, y seguimos con el ejemplo, y vamos a usar el ejemplo Argentina-Ecuador, donde Argentina le pide a Ecuador esta cooperación, puede pedirle, bueno, en primer lugar, localice al niño o la niña. Generalmente, después de localizarlo, o si ya está localizado, lo que se va a intentar es una solución amigable. Y yo he visto que en Ecuador ustedes están utilizando a la mediación como una herramienta para estos casos internacionales, así que seguramente ustedes y la doctora Borja nos contará en minutos cómo opera esta parte de la posible solución amigable y si hay mediadores que van a participar en estos casos de visitas internacionales. Si esto fracasara, tendrán que ir a la justicia, comienza el proceso judicial y una vez que el juez falla, viene la parte de ejecutar ese régimen, ese acuerdo de visitas, que también va a plantearnos sus propios desafíos. ¿Y qué desafíos tenemos? Bueno, el desafío 1 en estos procesos de restitución, quizá lo vieron ayer, es la demora, y lo hablábamos antes. Para los niños y niñas, no es lo mismo no ver a su papá o mamá por 6 meses, 7 meses y escuchar solamente una sola de las voces, y a veces esa pérdida de familiaridad con alguno de los progenitores puede puede generar daños graves y a veces irreversibles, ¿no? Se conocen casos por lo menos en caso de sustracción, donde no se ha podido revincular al progenitor después de tiempo. Así que en estos casos, la velocidad para resolver el trámite es clave. Y en los casos de visitas también, si miramos las estadísticas globales, encontramos que hay demoras significativas y esas se deberían evitar. ¿Y cómo evitamos demoras? Bueno, lo vamos a ver en algún detalle, pero por lo pronto piensen que este proceso tiene una fase administrativa, una fase judicial, quizá una fase de mediación. En cada espacio hay que revisar los procesos aplicables para que sean lo más eficientes, para que no se pierdan ningún día en el trámite. Otro problema, yo diría muy severo, en los casos de visitas internacionales, es cómo reconocemos y ejecutamos una sentencia. Yo por ahí veía recién el perfil de país del Ecuador y me gustaría escuchar después a la doctora Borja cómo se reconoce, si hubiera una sentencia argentina que establece que el niño o niña tiene que venir aquí una vez por año, ¿puedo ir directamente al juez de Ecuador y pedirle que reconozca esta sentencia argentina y simplemente sea una ejecución de la sentencia extranjera o no? Una pregunta que la dejo ahí en el aire. Lo mismo con un acuerdo de mediación. Antes de que la madre de mi hijo, para seguir con el ejemplo, fuera para Ecuador, nosotros podríamos haber tenido una mediación en Argentina y tendríamos un acuerdo y tendríamos que ver si ese acuerdo se puede reconocer en el Ecuador o no y cómo. Inclusive, en muchísimos casos de restitución internacional, y acá vemos esa combinación de situaciones donde puede haber restituciones internacionales que terminan siendo luego casos de visitas. ¿Por qué? Porque yo podría iniciar un pedido de restitución
y pedir que mi hijo que está en Ecuador vuelva para Argentina. Pero quizá en la primera audiencia de mediación o judicial en Ecuador, yo acepto que mi hijo se quede en Ecuador. Entonces vamos a tener un acuerdo de mediación, donde establecemos que el niño o niña a partir de ahora se va a quedar a vivir en Ecuador, pero que va a venir a la Argentina de visita. Ahora, ese acuerdo, ¿cómo hago para que tenga validez jurídica en Ecuador y en Argentina? Y ustedes dirán, pero ¿y por qué tiene que ser eficaz en Argentina si el niño dijimos que va a vivir en Ecuador? Porque si ese niño que yo acepté que viva en Ecuador, pero acordamos que iba a venir a Argentina de visita, si yo lo traigo a Argentina y las autoridades argentinas no reconocen este acuerdo, yo podría decir, bueno, ahora el niño se queda en Argentina. Entonces, la forma eficaz de evitar que estos sigan siendo conflictos, yo diría, circulares e interminables, es que las dos jurisdicciones reconozcan la solución que se dieron las partes, o que dio un mediador, o que dio un juez, en los dos países. Entonces pensemos que en estos casos internacionales necesitamos coherencia y reconocimiento de los efectos jurídicos de los acuerdos o de las sentencias en los dos países. Ese es un desafío que tenemos y que me gustaría que sigan reflexionando cómo lo podemos resolver. Es un problema jurídico, en principio. ¿Cómo le damos efecto a un acuerdo de visitas o a una sentencia de visitas en los dos países involucrados? Perdón. Y hay otro problema que es práctico, que tiene que ver con cómo hago yo, juez ecuatoriano, para pedirle a la mamá o al papá que vive con niño en Ecuador que cumpla con el régimen de visitas y por ejemplo, que lo ponga el niño o la niña en contacto por Zoom una vez por semana. Si la persona que vive con el niño o niña se niega, obstaculiza ese contacto, tenemos un problema severo, porque es muy difícil que la justicia obligue de forma eficaz a quien no quiere cumplir. Y esto seguramente ustedes lo ven en casos locales, cuando una persona está en Cuenca y la otra persona está en Quito, ya tienen ahí un problema práctico de imponer un régimen de visitas que alguno de los dos no quiere cumplir. Así que yo también creo que es importante que sigamos reflexionando un poco. Lo primero que me surge pensar es, bien vale la pena, especialmente en los casos de visitas, que las partes entren en un acuerdo amigable y que por ende ese esfuerzo de mediación también sea eficaz y se convenzan que lo mejor para el niño o la niña es tener este contacto fluido, porque después llevarlo a cabo por la fuerza va a ser bastante difícil. Ustedes me contarán qué prácticas se están usando en el Ecuador. Recordamos otra vez el tema de los tiempos y las demoras, y me gusta citar a veces tribunales internacionales de derechos humanos que dicen que si no resolvemos los casos de los niños en tiempo y forma, estamos violando a los derechos y está condenando a los estados que no están resolviendo estos casos con la celeridad suficiente, tanto a nivel Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tenemos antecedentes de condenas a países por no proteger a los niños y por ende por no aplicar convenios internacionales como el de la Haya en tiempo y forma. Entonces, para evitar las demoras tenemos que pensar en reglamentaciones procesales, tenemos que pensar, por ejemplo, una forma de concentrar competencia de los jueces para que estén familiarizados con estos instrumentos, para que podamos entrenarlos, capacitaciones, un poco como estamos haciendo hoy. Es importante capacitar a los operadores para que puedan aplicar estas herramientas. Esa cooperación internacional entre jueces de la red, de la Haya, entre autoridades centrales, hay que desarrollarla. Aplicar, como decía hace un minuto, métodos alternativos de disputas de la forma más eficaz posible para estas condiciones, uso de las nuevas tecnologías, ya sea para las visitas, ya sea para el proceso judicial. Tenemos que buscar evitar las demoras por todos los medios. Y ya entrando un poco en la parte final, una breve referencia al convenio del 96, que también tiene Ecuador a disposición. La diferencia es que el convenio del 96 hoy tiene 54 estados partes
104 del convenio de La Haya, con lo cual no en todos los casos van a poder aplicar el convenio del 96, pero ténganlo en cuenta porque ustedes sí tienen este beneficio. Y ojalá cada vez haya más países que lo tengan en vigor, así lo pueden usar. Piensen que si tienen el convenio del 96 y hay un acuerdo de mediación, volviendo al ejemplo que les daba antes, el convenio del 96 ya prevé la forma de reconocer y darle efecto jurídico a los acuerdos transfronterizos o sentencias de visitas en otro país. Entonces ya nos resuelve muchísimo estos desafíos que venía comentando minutos atrás. En algunos casos, para dar una medida para ejecutar un acuerdo de visitas, para darle eficacia, se dictan medidas de protección que tienen que ser reconocidas en otro país. El convenio del 96 va a permitir que se dicten medidas de protección en el país que tiene el proceso abierto y que se reconozcan en forma automática en el otro país. Así que, de nuevo, tengan en cuenta cuáles son los países que son parte del convenio del 96 para poder servirse de estas herramientas. De lo contrario, van a necesitar mucho más apoyo de las autoridades centrales y jueces de la red para lograr esta cooperación efectiva. Y el convenio del 96 tiene un artículo 35 que tiene una particularidad, que es la ventaja para quien pide el régimen de contacto o visitas, que lo va a hacer normalmente desde el extranjero, y seguimos con el ejemplo mío. Lamentablemente en Argentina todavía no está el convenio del 96 en vigor, si bien está en el Congreso próximo a ser aprobado. Si supongamos que estuviera vigente el convenio del 96 en Argentina, yo lo que podría es ir a las autoridades argentinas y pedirles que me evalúen a mí en mi condición de progenitor que solicita visitas. Y esa evaluación en Argentina por profesionales argentinos debería ser tenida en cuenta en el juicio en el Ecuador de visitas transfronterizas que yo inicié por el convenio de 1980 o por el convenio del 96. Y tengan en cuenta también que si se diera el caso donde hay un país que no tiene el convenio en vigor del 80 con Ecuador, podrían utilizar el convenio del 96 por sí solo para utilizar las visitas. Entonces, a todas luces, el convenio del 96 es complementario del convenio del 80 y en materia de visitas internacionales es una gran herramienta y ojalá de nuevo cada vez tengan más países con el que la puedan utilizar. Ahí está el texto del artículo 35 que lo dejo en el PowerPoint, que también va a quedar a disposición de ustedes, y decirles de nuevo que en el sitio web de la Conferencia de La Haya, hcch.net, tienen acceso a la guía de buenas prácticas de autoridades centrales de contacto transfronterizo, de mediación, y también tienen acceso a la base INCADAT. Si ustedes ponen www.incadat.com, que es la que tienen acá en la imagen abajo a la izquierda, INCADAT, es una base jurisprudencial abierta, que van a tener casos de visitas internacionales, entonces ustedes también van a poder buscar jurisprudencia de visitas internacionales y citarla en sus peticiones. Y atrás de este objetivo de que se aplique jurisprudencia internacional y que todos los 103 países revisen cómo se interpretan los convenios internacionales, está esa ambición primigenia que es armonizar la forma de proteger a los niños y de cómo aplicar los convenios. No voy a aplicar jurisprudencia ecuatoriana solamente, sino que voy a ver cómo aplica el mundo estos conceptos jurídicos que yo tengo por ley en el convenio que tengo ante mí. Así que gracias por su atención. Sé que es difícil atender una larga presentación por videoconferencia, pero bueno, ojalá tengamos algunos minutos para intercambio y de nuevo quedo a disposición. Bien, agradecemos la importante intervención del doctor Ignacio Goicoechea. De esta manera damos paso a las demás preguntas recibidas. Si desean, pueden hacer uso de la palabra para poder dar paso por el Zoom. Invitamos a los participantes, por favor, que puedan participar de este espacio.
Entonces, que o fui muy claro o no se entendió nada, ¿no? Son los dos extremos que uno puede imaginar en estas circunstancias. No, esperemos que mediante se desarrolle la ponencia de la doctora Borja sigan apareciendo preguntas para poder dar respuestas al final de la presentación de doctora Borja. Claro A, que sí, yo con- me quedo aquí pendiente, gracias. a continuación damos la bienvenida a nuestra segunda facilitadora del día de hoy, doctora Marcela Borja Román. Ella es doctora en jurisprudencia y abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador, especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en Derecho de Niñez y Adolescencia con 14 años de experiencia, enfocada en la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde el año 2009 se desempeña como defensora pública del área de familia, niñez y adolescencia. Su ponencia será con el tema procedimiento o trámite de visitas internacionales en el Ecuador. De esta manera recibimos a la ponente de David Tarde, que tendrá 40 minutos para su disposición. Bienvenida. Gracias, estimado Daniel. Muy buenas tardes con todos mis compañeros. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Ignacio, por su ponencia muy interesante. Sin más preámbulo, bueno, iniciemos con la presentación referente al tema de visitas internacionales, el procedimiento que aplicamos en Ecuador. Por favor, me indican, ¿estamos viendo la presentación? Sí, doctora. Adelante. Gracias. Bueno, partamos del hecho de qué se considera un régimen de visitas. El régimen de visitas está relacionado directamente al derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar, contemplado en el artículo 22 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, así como también en el artículo 45 de la Constitución. Por tanto, el beneficio del derecho de régimen de visitas es a favor del niño, niña o adolescente en garantía a su derecho de desarrollo integral. Aquí quiero hacer un paréntesis únicamente con la utilización del vocabulario. En el Ecuador nosotros hemos dejado en desuso el tema menor. Nosotros actualmente ocupamos el término niño, niña o adolescente, ya que el término menor ha sido considerado peyorativo. Entonces, por favor, cuando nos refiramos a este grupo etario, vamos a hablar siempre de niños, niñas o adolescentes. Vamos a ver cuál es el trámite que en el Estado ecuatoriano nosotros utilizamos. En general, las causas de niñez y adolescencia en el Ecuador se tramitan a través de un trámite sumario, contemplado en el artículo 332 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, lo cual implica que se resuelven los procesos en una audiencia única dividida en dos partes, como son el saneamiento, fijación de puntos de debate, conciliación, anuncio de prueba, alegatos y resolución. Tomemos en consideración que el artículo 11 del Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores nos habla del principio fundamental de urgencia, como ya lo manifestaba Ignacio en su exposición. El Convenio de la Haya garantiza este derecho a favor de los trámites de restitución o visitas internacionales. Ahora bien, si es que todos los trámites en el Ecuador referentes a niñez y adolescencia se resuelven en trámite sumario, lo propio sucede con un trámite de visitas internacionales contemplado en el Convenio de la Haya, al tratarse efectivamente de un tema de niñez y adolescencia. Consideremos que el procedimiento sumario es un procedimiento bastante ágil que estamos nosotros haciendo uso desde la reforma, desde la existencia del COGEP, esto es, desde el mes de julio del 2016. Vamos a hablar un poquito de la legitimación activa. Considerando que el fundamento de derecho para la presentación de este tipo de demandas es el Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de 1980, el solicitante de visitas que se encuentra en el extranjero es representado en el Ecuador por él o la directora de Autoridad Central del Ecuador, quien en este tipo de procesos figura como parte actora del proceso. Habíamos hablado ya muchas veces de que se genera un formulario, en este caso sería para la solicitud de régimen de visitas
o de contacto transfronterizo. Entonces, en este mismo formulario, el solicitante de visitas adjunta un poder dirigido a la autoridad central del Ecuador para que lo represente en juicio. Pero tomemos en cuenta que, de acuerdo a lo que establece el artículo 23 y el artículo 30 del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, no se necesita de ningún tipo de formalidad como para que los documentos remitidos por autoridad central tengan su propia validez. Es decir, que nosotros no vamos a encontrar en este tipo de formularios de solicitud de visitas una procuración judicial, por ejemplo, o un poder especial para la actuación de autoridad central, sino se trata de un documento mediante el cual se concede una autorización directa, sin ningún tipo de legalización. Entonces, en esta situación vamos a ver que nuestra ley, en primer término, el artículo 124 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, permite la extensión del derecho de visitas a favor de los progenitores, los ascendientes, ejemplo, tío, abuelos, etcétera, demás parientes consanguíneos hasta el 4º grado en línea colateral, o de otras personas, parientes o no, ligadas afectivamente a los niños. Como por ejemplo, aquí podemos hablar de padrinos, de amigos de la familia, etc. Entonces, si nuestra legislación permite esta extensión al régimen de visitas, se puede considerar en el Estado ecuatoriano a cualquiera de estas personas como solicitante de restitución internacional de menores. Vamos a ver en cuanto a la legitimación pasiva. En este caso, la parte demandada será él o los progenitores del niño, niña o adolescente que se encuentren a cargo de su cuidado y protección en el Ecuador, o también cualquier otra persona que tenga a su cargo el cuidado y protección de niños, niñas o adolescentes. Tomemos en consideración justamente una afirmación que prácticamente es una realidad a nivel global, a nivel de todo el mundo, en el sentido de que las olas migratorias en estos últimos tiempos han sido sumamente fuertes. Por ejemplo, recuerden una de las primeras olas migratorias en el Estado ecuatoriano, que fue en el año 1998, cuando padres, madres salieron del país dejando a sus hijos al encargo de cualquier persona, sean estos parientes o no. Entonces, ¿qué ha sucedido en estas situaciones? Por el paso del tiempo, por ejemplo, estas personas que en un primer momento se quedaron encargadas del cuidado de los niños han legalizado su representación legal sobre estos niños. Ejemplo, hablemos de un primo del niño o de un primo del padre del niño o de una madrina, de un vecino, etc. Estas personas se han mantenido a cargo del cuidado de los niños por más de 1 año, 2 años, y para que se pueda garantizar de manera adecuada los derechos de los niños en muchas de las instituciones educativas, por ejemplo, se solicita que estas personas que se encuentran físicamente a cargo del cuidado se conviertan en representantes legales del niño, es decir, que estas personas se convierten en tutores legales de los niños. Entonces, si es que hay casos en los cuales estas personas han solicitado una suspensión o una privación de la patria potestad referente a los progenitores y ellos han sido designados como tutores legales de los niños. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que son en este caso ambos progenitores que se encuentran fuera del país quienes solicitan a esta otra persona que no es el progenitor del niño, que no se trata de un pariente del niño, que le solicitan que en Estado ecuatoriano se fije un régimen de visitas internacional. Entonces, este es el caso al que yo me refiero cuando hablo de cualquier otra persona que tenga a cargo el cuidado y protección del niño. Vamos a ver cuáles son las excepciones. Tenemos, por ejemplo, el artículo 13.b del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la restitución internacional, de la sustracción internacional de menores, que equivale efectivamente entre restitución y visitas internacionales. Entonces, se aplicarían los mismos principios como excepción a una solicitud de visitas internacionales. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Nos indica que será una excepción cuando se demuestre que existe un grave riesgo de que la restitución, entiéndase en este caso visitas,
exponga al niño, niña o adolescente a un peligro grave físico o psíquico que de cualquier manera lo exponga a una situación intolerable. De igual manera, nuestra legislación en el artículo 122 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia nos establece que no se podrá acordar o regular un régimen de visitas cuando se hubiera decretado alguna medida de protección a favor del niño, niña o adolescente por causa de violencia física, psicológica o sexual. Es decir, que existan medidas contempladas a favor del niño en contra de cualquiera de las personas que soliciten visitas. En estos casos, no se podrá dar paso a un régimen de visitas ni nacional, mucho menos internacional. Vamos a ver cuál sería el fundamento de derecho en una demanda de solicitud de régimen de visitas internacionales. Dentro del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles, tenemos, por ejemplo, el artículo 1.b, que básicamente nos habla de la finalidad del Convenio de La Haya. Por ejemplo, el apartado B nos establece que una de las finalidades del convenio es velar por la custodia y las visitas vigentes en uno de los estados contratantes. De igual manera, el artículo 4 del mismo cuerpo normativo establece que el convenio se aplicará a todo menor que tuviera su residencia habitual en un estado contratante, inmediatamente antes de la infracción a los derechos de custodia o de visitas. Este particular es muy importante porque, como nos había manifestado Ignacio, el tema es que nosotros podemos aplicar este instrumento internacional que garantiza de mejor manera los derechos humanos, pero siempre y cuando estemos ante otro país contratante del convenio. Ahora que hablamos de países contratantes, también quiero hacer énfasis en una situación particular del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano ha suscrito y ha ratificado el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de 1980 sin restricción alguna, sin reserva de ningún tipo. Es por eso que nosotros tenemos que acatar las disposiciones en su totalidad del texto del Convenio de La Haya. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que algún juez del Estado ecuatoriano, el cual ha conocido la demanda de visitas internacionales o de restitución internacional, nos exija, por ejemplo, documentos certificados, apostillados, con traducciones oficiales realizadas por peritos, etcétera, nosotros nos podemos amparar ampliamente en lo que dispone el artículo 23 y el artículo 30 del convenio. Específicamente, hablando del artículo 30 del convenio, nosotros tenemos que tomar en consideración que se establece que toda documentación proveniente de autoridad central tiene valor por sí sola, tiene valor jurídico por sí sola. Entonces, esta no sería de ninguna manera una causal como para que se proceda al archivo de una demanda. Sin embargo, nosotros estamos en la obligación de dar a conocer estos particulares al juez que conoce la causa. En un primer momento, el año pasado, en una de estas capacitaciones que habíamos organizado justamente con nuestro delegado de La Haya para Latinoamérica, autoridad central de ese entonces, del Ecuador, y con algunas instituciones, tanto nacionales como extranjeras. Una de las propuestas que nosotros hacíamos es que existan jueces especializados en temas de restitución, visitas y alimentos internacionales en el Ecuador. Esta es una propuesta que todavía se encuentra en el aire, que todavía no hemos logrado cristalizar, porque lastimosamente existen todavía en nuestro país, en varios cantones, en los cuales un juez jamás ha tenido conocimiento de un proceso de restitución o de visitas internacionales. Entonces, esto por sí solo causa demoras en el desarrollo y en la tramitación de los procesos. Es por eso que nosotros, como defensores públicos, quienes presentamos este tipo de demandas, nosotros tenemos que estar muy al día en cuanto a las disposiciones de los instrumentos internacionales. Y vemos que también nosotros contamos con instrumentos de apoyo a estos convenios internacionales que, lógicamente, como nos manifestaba Ignacio, podemos encontrar de manera gratuita, de acceso libre, en la página de la Conferencia de La Haya.
Otro de los fundamentos que tenemos es el artículo 5 del Convenio de La Haya, que nos establece que el derecho de visitas comprenderá el derecho de llevar al menor por un tiempo limitado a otro lugar diferente al de su residencia habitual. Entonces, esto implica que el niño tiene que salir del país para visitar a su padre o madre, dependiendo del caso. Así también tenemos el artículo 7F, que nos establece que las autoridades centrales deberán incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo con el objeto de conseguir o permitir que se regulen las visitas o que se ejerza de manera efectiva el derecho de visitas. Ahora bien, como hemos escuchado el día de ayer, habíamos escuchado a la abogada Ami Cruz Tinoco, quien nos decía que existe una fase administrativa dentro de las funciones de autoridad central. Generalmente en esta fase administrativa es donde autoridad central de alguna manera facilita a las partes, tanto al solicitante como a la persona que se encuentra a cargo del cuidado del niño, para que puedan llegar a acuerdos conciliatorios en cuanto a un régimen de visitas. Si es que no se puede llegar a acuerdos directos, también ellos tienen la posibilidad de remitir el proceso a un centro de mediación para que las partes puedan acordar aquí un régimen de visitas internacional previo al planteamiento de una demanda de régimen de visitas ante la justicia ordinaria. Como ustedes conocen, de igual manera, ya una vez iniciado un proceso judicial, también se le puede hacer la solicitud al juez que conoce la causa para que remita el proceso a un centro de mediación. Ahora bien, específicamente el artículo 21 es el que nos hace referencia al derecho de visitas, pero específicamente no nos trae ningún tipo de procedimientos, más bien es una especie de garantía del derecho en sí mismo. El procedimiento que nosotros aplicamos es el que nos trae nuestra normativa, tratando de homologar de alguna manera a un proceso nacional. Ahora vamos a ver cuáles son las particularidades que nos presenta un régimen de visitas internacional. Bueno, nosotros como defensores públicos o abogados en general, cuando planteamos una demanda de régimen de visitas internacional, nosotros debemos, según el caso, esto sí, analizando el caso, solicitar una prohibición de salida del niño, niña o adolescente como medida cautelar del territorio ecuatoriano. ¿Por qué sucede, por ejemplo, esto? Como veíamos hace un momento, anteriormente se solicitaba primero que se haga una petición de restitución internacional. En caso de una negativa, se iba con una solicitud de visitas internacionales. Pero también sucede que hay ocasiones en las cuales los niños, junto con el adulto responsable de su cuidado, salen de su lugar de residencia habitual y se ubican, se domicilian en un estado diferente al de su lugar de residencia habitual. Y aquí queda un poco a discrecionalidad del solicitante, si es que lo hace directamente por visitas internacionales como un proceso independiente o prefiere plantear un proceso de restitución internacional. Entonces, cuando estamos hablando de una persona que prácticamente ha infraccionado ya el derecho de custodia, es decir, ha trasladado ilícitamente y mantiene ilícitamente a un niño en el Estado ecuatoriano y el solicitante ha preferido hacer una solicitud de régimen de visitas internacional, entonces, para evitar que el niño vuelva a desaparecer, se solicita en esos casos esta medida cautelar de prohibición de salida del país hasta que se emita la resolución correspondiente respecto al régimen de visitas, únicamente por garantía de conocer hasta el final del proceso dónde se encuentra el niño. En otros casos, por ejemplo, y creo que de hecho en todos los casos, se solicitará un régimen provisional de visitas para que se inicie el contacto. Generalmente estas visitas provisionales son telemáticas, considerando que el solicitante y el sujeto de derechos, niño, niña o adolescente, se encuentran en diferentes países. Entonces, esta es la forma más rápida de lograr un contacto transfronterizo. También es importante
solicitar como prueba la intervención de la oficina técnica para que se evalúe justamente al niño, niña o adolescente y sus entornos paternos, maternos o de la persona que sin ser familiar solicita visitas. De esta manera se puede descartar alguna situación de riesgo o de peligro que nos traía el artículo 13.b del convenio o el artículo 122 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Tomen en cuenta que gracias al avance de la tecnología, las entrevistas que normalmente realiza Oficina Técnica para las personas que se encuentran fuera del Estado ecuatoriano se realizan de manera telemática, utilizando medios como un Zoom o tal vez videollamadas a través de la red social WhatsApp. Ahora, ¿cuáles son las modalidades del régimen de visitas internacionales que normalmente se ocupan? Bueno, el régimen de visitas puede ser mixto. Esto quiere decir que estas visitas pueden ser telemáticas y presenciales. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, logramos un régimen de visitas en el cual la niña tenía contacto con su padre todos los días en la mañana y en la noche a través de vías telemáticas. Y adicional a ello, se logró que pueda tener contacto físico con su padre, visitas físicas con su padre 2 veces al año. Una al final de vacaciones escolares y otra alternadamente en vacaciones de fin de año o de Navidad. Entonces, de esta manera se realizan las visitas de tipo mixtas. Así también se puede establecer, por ejemplo, que dependiendo el caso, siempre dependiendo el caso, no podemos de ninguna manera generalizar. También tuvimos otro tipo de régimen de visitas en las cuales el padre pedía que las visitas sean presenciales, pero en el lugar de residencia del niño, por ejemplo. Entonces, él tenía contacto con su hijo 2 veces por año, él viajaba hacia el Ecuador y en el Ecuador es donde mantenía contacto con el niño. Se establecía, por ejemplo, que el niño podía pasar con su padre 2 semanas al año en cada visita. Entonces, esa fue una forma de garantizar los derechos. Pero también tenemos este tema de que sean visitas presenciales, sí, pero que el niño viaje hacia el extranjero. Entonces, estas son las modalidades que se pueden dar. Como les manifestaba, el régimen de visitas efectivamente es materia transigible, de tal forma que se puede utilizar los métodos alternativos de solución de conflictos para la fijación de un régimen de visitas internacionales, también para la ampliación o modificación de un régimen o para la suspensión de un régimen de visitas dependiendo del caso. Eso podríamos hacerlo tranquilamente por mediación. Antes de terminar con la ponencia, quería responder a las preguntas planteadas en la exposición anterior. Por ejemplo, ¿cómo hacemos en el Estado ecuatoriano para que se reconozca una sentencia o un acta de mediación de régimen de visitas emitida en el extranjero? Bueno, por el momento, en el Estado ecuatoriano, nosotros lo hacemos a través de una homologación de sentencia. Esto quiere decir que presentamos una demanda ante la Corte Provincial del lugar de residencia del demandado para que sea la Corte quien reconozca la validez de este tipo de sentencia o de acta de mediación emitida en otro estado. Y después que haya reconocido, que se haya homologado esta sentencia, esta será remitida a un juez de primer nivel para que éste ejecute esta sentencia. Ahora también, partiendo de la ejecución de las sentencias, nosotros tenemos que tomar en consideración que es obligación de los jueces emitir sentencias que sean ejecutables. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de una sentencia de régimen de visitas, nosotros tenemos que solicitar inevitablemente al juez que conoce la causa que además de fijar un régimen de visitas internacional, sea este presencial o mixto, deberá autorizar a que el niño, niña o adolescente pueda también estar autorizado para salir del país y así cumplir las visitas. Y en estos casos,
nosotros podemos sugerir al solicitante de restitución que una vez que se haya emitido la sentencia escrita, proceda a apostillar este documento. ¿Por qué la apostilla? ¿Por qué se vuelve importante la apostilla? Porque el tema es que, si bien nuestra legislación dispone que para que un niño salga del país en compañía de uno de sus progenitores o salga del país solo, debe contar con una autorización de viaje, una autorización de salida. Y no podemos nosotros permitir que, si es que ya se emitió un régimen de visitas internacionales en donde se establece que el niño, qué sé yo, tiene que salir la primera semana de julio del Estado ecuatoriano, con esta sentencia no habría ningún inconveniente. Pero nosotros no conocemos las legislaciones de los otros países contratantes de este convenio internacional. Entonces, para que una sentencia pueda tener validez a nivel internacional, esta tiene que estar debidamente apostillada. Esa es la sugerencia en el caso de que los niños tengan que salir fuera del Estado ecuatoriano. Tampoco nosotros podemos permitir que, por ejemplo, la persona que se encuentra a cargo del cuidado y protección del niño, pese a que exista una resolución de régimen de visitas internacional, no autorice la salida del niño. Entonces, el solicitante de visitas no puede estar supeditado a la voluntad del cuidador del niño. Tiene que poder cumplir ampliamente la resolución que se ha dictado ante un juez de familia en el Ecuador. Es por eso que nosotros debemos exigirle al juez que conoce la causa que resuelva autorizando no solo un régimen de visitas, sino también la autorización de salida del país de los niños en las fechas ya establecidas, porque generalmente lo que se hace es establecer cuáles son las fechas de salida y de retorno de los niños hacia el Estado ecuatoriano. Si es una vez o son 2 veces por año, se establecen las fechas. Y también se pone en consideración que en caso de que sean alternados, por ejemplo, los feriados de Navidad y de fin de año, esas son las fechas que el niño tiene autorización para salir junto con el solicitante de restitución o solo para realizar las visitas internacionales. También otra de las preguntas que quedó planteado es, por ejemplo, ¿cómo se hace para garantizar la ejecución del régimen de visitas? La legislación ecuatoriana, específicamente el artículo 125 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece que en caso de, permítanme leer el artículo tal como lo dice, que en caso de obstaculización del régimen de visitas, se podrá requerir judicialmente a quien lo haga. Entonces, hemos tenido ya casos en los cuales, por ejemplo, si se han fijado visitas internacionales en modalidad mixta. De alguna manera, la persona que se encuentra a cargo del cuidado del niño obstaculiza, o sea, no permite que el niño pueda tener contacto telemático con el solicitante en las horas y en los días establecidos. Entonces, nosotros lo que hacemos es incidentar este régimen de visitas, solicitar al juez que resolvió que poner en conocimiento que hay una obstaculización del régimen de visitas para que intervenga nuevamente la oficina técnica de la unidad judicial y pueda verificar los motivos por los cuales se está generando esta obstaculización. Por ejemplo, en el caso que les comento, el tema es que la madre de la niña se había cambiado de lugar de residencia. Ella, me parece que su profesión era bióloga, no recuerdo específicamente en qué especialidad, pero al ser bióloga por situaciones de trabajo, ella se fue a internar en el oriente ecuatoriano. Entonces, acá no tenían señal de internet y por eso no podía comunicarse con la regularidad acordada con el progenitor, la niña. Entonces, una vez que logramos averiguar a qué se debía este tema, de que la niña no se estaba conectando en las horas y en los días establecidos en la resolución, se pudo llegar a consensos. Aquí pudimos modificar el régimen de visitas. Lo que se hizo es que esta niña tenía contacto diario con su padre. Entonces, se estableció que la niña pueda tener contacto semanal, es decir, una vez a la semana con su progenitor en el momento
en que la madre y la niña podían salir del lugar en el cual estaban residiendo hacia la ciudad más cercana para poder tener acceso al Internet. Entonces, de esta manera tenemos la forma de controlar y en caso de que, por ejemplo, se pueda comprobar de que se trata de una obstaculización al régimen de visitas, que intencionalmente la madre o quien se encargue del cuidado del niño, niña o adolescente no cumpla con las visitas, el requerimiento judicial puede realizarse a través de lo que conocemos nosotros en la legislación ecuatoriana como la retención indebida de un hijo o hija. Y esto ya implica un proceso diferente al de las visitas internacionales. Entonces, de esta manera es como se puede exigir el cumplimiento del régimen de visitas. También quería hacerles referencia a otra situación que también quedó pendiente el día de ayer en la exposición de la abogada Cruz. Es el tema de que se preguntaba por qué, si la Defensoría Pública, en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, en el artículo 14, se establece que como defensores públicos nosotros patrocinaríamos al niño o niña que se encuentra, que patrocinaríamos a la persona que se encuentra a cargo del cuidado y protección del niño o niña o adolescente, pero existe esta resolución, la resolución 2022-025, emitida por la Defensoría Pública. Y aquí se establece que dentro de la actuación misional, la Defensoría Pública en temas de niñez y adolescencia patrocina también casos de restitución internacional. ¿Y a quién patrocinamos? En este caso, como podemos ver aquí, en el punto 3.6, en el numeral 9, en restituciones internacionales, entiéndase también visitas internacionales, nosotros atendemos al solicitante de restitución o de visitas debidamente representado por el director o directora de autoridad central. Cabe destacar también que la cooperación que nosotros prestamos a autoridad central es de larga data. Por ejemplo, desde el año 2010, cuando Autoridad Central del Ecuador era el Consejo de la Niñez y la Adolescencia, nosotros habíamos suscrito convenios interinstitucionales para prestar patrocinio y asesoría en estos casos de restitución, de visitas y de alimentos internacionales. Entonces, estos son los fundamentos jurídicos por los cuales Defensoría Pública desde el año 2010 viene conociendo y patrocinando estos casos de restitución, visitas y alimentos internacionales. Siendo esta mi ponencia, les agradezco muchísimo la atención. Si es que tienen alguna duda, estamos a las órdenes para proceder a responder cualquier inquietud. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente la importante intervención de la doctora Marcela Borja. Así, invitamos nuevamente a los participantes a hacer uso de la palabra para aprovechar este importante espacio sobre el tema restitución y visitas internacionales de menores. Si es que deseas hacer algún uso de la palabra, por favor, alzar la mano del Zoom. Tenemos una pregunta para la doctora Borja. Dice, doctora, ¿la situación emocional del sujeto de derechos se puede pedir primero un régimen de visitas y posterior a ello un proceso de recuperación internacional? Gracias, importante pregunta. El tema es que estas dos figuras jurídicas, restitución y visitas, no son complementarias. Y un poco dependen de las circunstancias en las cuales se van dando los casos. Por ejemplo, si es que estamos hablando de una infracción a la custodia, traslado ilícito, retención ilícita, es decir, que la persona que procedió a cometer estas infracciones no contó con la autorización del progenitor o de la autoridad competente del lugar de residencia habitual de este niño, niña o adolescente, a que sea trasladado, que sea retenido en otro estado, no se justificaría de manera alguna que se dé un régimen de visitas antes de la restitución. ¿Por qué? Les doy la respuesta. Porque en los procesos de restitución internacional tenemos un tiempo límite para poder plantear este tipo de procesos. La normativa internacional establece que para plantear un proceso administrativo o judicial de restitución tenemos un término de 1 año. Y además de tener un término de 1 año,
se debe establecer que la edad del sujeto de derechos no supere los 16 años. Entonces, no podríamos nosotros plantear primero un régimen de visitas para posterior plantear una restitución internacional. Estas son figuras completamente autónomas. Entonces, dependiendo del caso, el solicitante podrá pedir o la restitución o las visitas. Gracias, doctora. Para el doctor Ignacio Goicoechea, Emily Tomala nos dice, ¿cómo se pueden manejar las solicitudes de visita internacional de menores cuando hay desacuerdos entre los países? Muchas gracias. Me parece que es entre los padres, no entre los países, ¿no? Entre los padres, sí, perdón. Antes de contar esta pregunta, me parece que de alguna manera la contestó la doctora Borja, a quien también felicito por su presentación y además se tomó el trabajo de contestar algunas preguntas que se le había insinuado. Así que, Marcela, muchísimas gracias. Muy clara. Solamente con respecto a la respuesta anterior que dio la doctora Borja, que coincido totalmente en la autonomía de un pedido de restitución respecto a la de un pedido de visitas y lo desaconsejable que puede ser iniciar un pedido autónomo de visitas como previo a una restitución. Totalmente de acuerdo. Lo único que sí diría es que una vez iniciado el pedido de restitución como tal, si se ha interrumpido el contacto entre quien peticiona y el niño o niña, se podría pedir, entiendo, como una medida provisional urgente, restablecer ese contacto. Por ejemplo, si el peticionante viaja a la audiencia, o a una audiencia, o inclusive telemáticamente, digamos, esa posibilidad de tener un contacto mientras tramita el pedido de restitución, creo que en algunos casos puede ser posible y recomendable siempre que no implique generar una demora en el proceso de fondo que sigue restitución. Pero de nuevo, no quiero confundir. Todo lo que dijo la doctora Borja lo suscribo. Solamente decir que una vez iniciado el pedido de restitución, creo que podrían darse circunstancias donde un contacto provisorio antes de la sentencia de restitución podría estar justificado. No sé eso procesalmente cómo se canaliza y en qué circunstancias sería aconsejable y en otras sería desaconsejable. Creo que sería algo para hablar el defensor, la defensora con el peticionante. Y con respecto a la pregunta que veo aquí sobre cómo manejar solicitudes de visita internacionales cuando hay desacuerdo entre los padres, bueno, normalmente cuando se inicia un pedido de visitas internacional ya existe un desacuerdo entre los padres y por eso se llega a esa instancia, ¿no? Entonces lo primero que se me ocurre es que siempre es deseable intentar la vía amigable, ¿no? Y utilizar o la mediación o la conciliación y demás. Después, si se llega a la instancia que hoy recién Marcela mencionaba, de una ejecución donde alguno de los progenitores obstaculiza o el contacto telemático o el contacto en persona, habrá que ser un poco creativos en el caso dado, ¿no? Entiendo que, y esto aquí ya seguramente ustedes tienen mucha experiencia con casos domésticos, de nuevo, con ciudades que están alejadas en el Ecuador y necesitan implementar esos acuerdos. Entiendo que a veces se llega a situaciones donde tienen que pedirle a el progenitor que tiene el cuidado del niño o niña que lo lleve a una sede judicial o para tener ese contacto telemático si se ve que realmente fracasaron los intentos en el domicilio. Y llegado el caso hemos visto inclusive situaciones donde se amenaza a quien sigue impidiendo recurrentemente el contacto a cambiar al progenitor responsable del cuidado, porque evidentemente hay límites a lo que se puede tolerar y un impedimento de contacto recurrente, injustificado, puede llegar también a generar, creo, incompatibilidad con la responsabilidad de cuidado. Esa sería mi respuesta. Bien, gracias, doctor. Alicia Carrión nos ha solicitado el uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenas tardes, qué gusto saludarles, doctores, realmente felicito su ponencia. Bueno, sí, yo realicé la pregunta anterior, realmente
creo haber ya solventado mis dudas, pero sí quería ampliar un poquito más mi pregunta. Y en efecto, en la práctica de defensores públicos, por lo general tenemos varios casos y claro, ninguno de los casos son iguales a los que posteriormente nos lleguen, ¿no? Me parece súper interesante porque, por ejemplo, yo tuve un caso en el que el peticionario me indicaba y me decía, doctora, mi solicitud está presentada, que es una recuperación inmediata, pero yo lo que necesito es mantener un contacto primero inmediatamente con mis hijos. Entonces, me parece total adecuado lo que dijo el doctor de que sería importante solicitar en este proceso ya ese régimen de visitas, ya sea de manera virtual. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si dentro del proceso, que en efecto se puede demorar algún tiempo precisamente por las formalidades del Código Orgánico General de Procesos, es si en el proceso como tal se puede verificar que existe vulneración de derechos. No sé si se pueden también pedir medidas de protección que protejan una posible vulneración de derechos, en este caso al niño, niña o adolescente que se encuentre detenido ilegalmente. Por ejemplo, ¿qué pasa si este sujeto de derechos no está asistiendo a clases porque la persona que le está reteniendo ilegalmente tiene ese miedo que efectivamente asista a esta institución? Y eso se puede corroborar con los informes de trabajo social. Entonces, yo no sé si también como defensora dentro del proceso como tal se pueden hacer estas peticiones al juez que conoce esta causa para que no solamente se encamine a una restitución internacional, sino también a las medidas de protección que durante el proceso se pueda vigilar ese desarrollo integral del sujeto de derechos. Entonces, esa era mi pregunta. No sé si tal vez quede clara más o menos en explicarlo, si no, estoy dispuesta a ampliarla. Sí, doctora, muchas gracias. Efectivamente, el tema de restitución internacional se convierte, como estamos hablando de una infracción, la persona que sustrae o que retiene a un menor sabe que hizo mal, sabe que no cuenta con la autorización debida para permanecer fuera del estado de residencia habitual o para trasladar al niño. Entonces, muy pocos han sido los casos que en el estado ecuatoriano, una vez que llegan al estado ecuatoriano, privan a los niños de ciertos derechos como educación, de salud, de recreación. Han sido realmente muy, muy pocos los casos, han sido contados los casos, pero se dan. Generalmente, las personas que proceden a sustraer a un niño tienen condiciones económicas bastante aceptables, condiciones económicas buenas. Entonces, no sucede generalmente esto con los niños. Pero en caso de que esto suceda, lógicamente, esta primera evidencia lo tenemos a través de las oficinas técnicas porque hacen la intervención debida. Entonces, si se establece que se están vulnerando el derecho a la educación, el derecho a la salud, entonces también en ese momento, después de que nosotros tengamos el conocimiento, podemos solicitar al juez que disponga adicional al tema de, por ejemplo, de visitas provisionales, que disponga también una medida de protección donde se le exija a la persona que se encuentra a cargo del niño que garantice el derecho a la educación, que garantice el derecho a la salud. También contamos con una herramienta de tipo administrativa, eh, que esta fue emitida por el Ministerio de Inclusión Económica y Social respecto a protección especial. Hablamos de la norma técnica. Esta norma técnica tiene que ver con apoyo familiar, custodia familiar y acogimiento familiar. Entonces, incluso podemos solicitar al juez que se oficie al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que designe un equipo multidisciplinario para que realice el seguimiento del cumplimiento de derechos de los niños y que ellos puedan informar al juez. De igual manera, la Autoridad Central del Ecuador cuenta con un equipo multidisciplinario que también nos puede apoyar en estos temas. Entonces, sí, efectivamente podemos solicitar medidas de protección adicionales. Gracias, doctora. Dentro de la misma línea, doctora, el doctor Franklin Bolveda menciona, en su presentación señala que la autoridad central comparece al proceso judicial como parte actora, es decir, que representa al requerente de visitas, es decir, al padre que no tiene bajo su cuidado al niño y o adolescente. En este sentido, la Ley Orgánica de la Defensoría Pública en el artículo 14, en forma concordante con el artículo 16, Reglamento de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, en el artículo 14, en forma concordante, menciona que
El patrocinio en materia de niñez y adolescencia se brindará a la persona que tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente. Adicionalmente, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública prohíbe el patrocinio a personas jurídicas. ¿Puede en este escenario la Defensoría Pública patrocinar a la autoridad central, que es una persona jurídica que representa al requirente como parte actora que no tiene bajo su cuidado al niño, niña y adolescente? Gracias, muy buena pregunta. Este es un tema que realmente necesitamos profundizar porque nos ha venido causando algunos inconvenientes específicamente a nivel de provincias. Efectivamente, la ley de la Defensoría Pública establece este tema, que nosotros como defensores públicos representamos al niño, niña o adolescente, perdón, a la persona que se encargue, que esté a cargo del cuidado del niño, niña o adolescente. Efectivamente, eso es lo que dice nuestra normativa, la ley orgánica de nuestra institución. Sin embargo, tomemos en consideración que el Estado ecuatoriano ha suscrito el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y ha ratificado este convenio en el año 1992. Pero, ¿qué es lo que sucede con el Estado ecuatoriano? El Estado ecuatoriano suscribió y ratificó este convenio sin ningún tipo de reserva. Una de las disposiciones del convenio es que el Estado requerido tendrá que proporcionar una defensa técnica para poder ejecutar temas de restitución o de visitas internacionales. Tomemos en consideración que Autoridad Central del Ecuador, ahora ubicada en la Dirección de Protección, Reparación Integral y Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer, es una institución muy nueva. Esta institución y a lo largo de la historia, las autoridades centrales no han contado con patrocinio directo de esta institución como para representar al solicitante. Si bien autoridad central podría en algún momento considerarse como persona jurídica, pero en los casos específicos de restitución o de visitas actúa específicamente en representación del solicitante. No está cumpliendo sus funciones como, como persona jurídica, sino que actúa por delegación, digámoslo así, o por representación del solicitante. Entonces, este es el motivo por el cual Defensoría Pública, hace larga data ya, desde el año 2010, nosotros venimos representando al solicitante que a su vez está representado por Autoridad Central del Ecuador. Nosotros como Defensoría Pública tenemos el deber de garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria y uno de estos grupos son los niños, niñas y adolescentes. Generalmente cuando estamos hablando de un traslado o de una retención ilícita, los niños ni siquiera tienen participación en estas decisiones. Es decir, que abruptamente, de manera unilateral, la persona a cargo del cuidado ha decidido cambiar todo el mundo y todo el entorno de este niño. Es decir, si es que el niño estaba, por ejemplo, escolarizado, ya tenía sus amigos, tenía su círculo social, tenía su red de apoyo, esta persona simplemente decide de un día para el otro, sin ni siquiera consultar al mismo sujeto de derechos, decide cambiarlo del lugar de residencia habitual, decide sustraerse al niño y traerse al Estado ecuatoriano. Entonces nosotros actuamos en defensa de los derechos del niño. Nosotros planteamos la demanda de restitución internacional, pero ojo, nosotros no decidimos. Quien decide es un juez en mérito a la prueba. Entonces nosotros bajo este paraguas de protección de derechos, hablando del interés superior y de la protección a grupos prioritarios, nosotros hemos asumido esta responsabilidad como Defensoría Pública de proceder a la defensa de casos de restitución y de visitas internacionales. Ahora, si es que nosotros nos hemos comprometido ya como Defensoría Pública, de acuerdo a lo que establece esta resolución que les di lectura, la 2022-025, emitida por Defensoría Pública, durante este periodo de nuestro Defensor Público General, el doctor Torres Machuca, entonces nosotros estamos comprometidos a asumir este tipo de procesos. Esa es la razón, ese es el motivo por el cual lo hacemos. Y como les digo, esto ya más viene asentándose en la Defensoría Pública por costumbre, más que por ley. Nosotros hemos intervenido en procesos de restitución y visitas muy anteriores a la emisión de la ley de la Defensoría Pública. Entonces, esos son los motivos, ese es el fundamento por el cual nosotros actuamos como patrocinadores de estos casos. Muchas gracias, doctora.
De esta manera, a nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, agradecemos a las autoridades presentes, al facilitador y facilitadora del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas tardes con todas y todos. Un gusto, buenas tardes. Un Muchas gusto gracias. saludar Hasta a luego. todos y todas.